Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de esta noche compartir, Padre Santo, tu palabra. Yo te pido ahora, Señor, que tú toques los corazones, que este mensaje, Señor, tenga sentido en nuestra vida, porque toda palabra, Señor, que sale de tu boca es vida. Gracias, Señor. Yo te pido ahora que el Espíritu Santo descienda esta noche, Señor, tocando nuestro corazón sobre todas las cosas, para que cambie nuestras mentes, mi Dios, y podamos ser personas diferentes y el trato hacia el pecado sea totalmente diferente, Señor, que seamos hijos tuyos realmente, mi Dios. Necesitamos esa ayuda. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Este es un tema, le digo, de que a mí no me gusta hablar de plata, no me gusta, pero es necesario. Y hoy, viendo el estudio, yo les digo una cosa, estaba tan concentrado y de repente vino algo y me dijo, la cosa no es plata, no es plata, es más profundo, es más importante. Lo que envuelve este asunto no es el dinero, se está jugando el alma por tener los conceptos errados. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, yo te pido ahora, mi Dios, de nuevo oro por tu palabra, para que tú nos hagas a entender sabiduría. Amén. Como nosotros, yo le dije que iba a terminar este mensaje, pues lo recorté demasiado y no lo pude acabar. Y sé que no quedó muy claro en nuestra mente y en nuestros corazones, por ende. Yo quiero de que si alguno tiene alguna pregunta y estamos tocando el punto, no va a ser inoportuno, al contrario, muchas veces nosotros tenemos la duda y nos quedamos con la duda. No nos debemos de quedar con las dudas. Nosotros iniciamos este tema y vamos a terminarlo esta noche. Yo tenía una meditación bonita, le dije, para esta noche, porque tenía que acabar esto. Y fue cuando estaba estudiando, me di cuenta de que esto es sumamente importante, es vital para el cristiano. Es imperante que lo conozcamos perfectamente. Yo le doy gracias al Señor porque lo que a veces uno piensa que no es importante, que es aburrido, a veces el Señor nos habla. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra de Él, y la palabra de Él es vida. ¿Ustedes dicen amén? Amén. Ok, así que vamos a continuar, y yo voy a continuar quizás en un punto en donde hemos ya llegado, y usted verá que los versículos se repiten, pero vamos a tratar de pasar rápidamente ese lugar y llegar a lo que queríamos, y es el diezmo en el Nuevo Testamento. Cómo se maneja esa situación, este tema tan importante, tan controversial, y muchas veces no tenemos argumentos. Nos dicen algo y nos quedamos callados y decimos, sí, está en la Biblia. ¿Qué digo ahora? No sé qué decir. Es cierto, está ahí. Pero el estudio de la palabra del Señor, hay una ciencia para estudiar la Biblia. Y esa ciencia nos dicta que todo argumento, todo texto tiene que estar contextualizado con otro texto que lo apoye. El predicador, el que lleve la palabra, el que sea, toma un texto aislado y se forma una idea. Hay que ver el trasfondo, hay que ver la explicación, hay que ver de dónde viene y por qué. La hermenéutica es lo que se encarga de hacer esto, y muy importante, trata de ver lo que se escribió en el marco del tiempo donde se escribió, cómo se escribió, qué existían cuando lo escribieron y qué querían decir cuando lo escribieron. Muchas veces lo que escribieron hace 2000 años no quiere decir lo que quisieron decir hace 2000 años hoy en día. Y esto es lo que se encarga esta ciencia.
que ya prácticamente es una ciencia. Así que vamos a comenzar por algo para repasar lo que no estuvieron. Deuteronomio 12:10, y rapidito, dice así la palabra del Señor, gloria a Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Acuérdense que yo le dije que eso es una herencia que el Señor le dio al pueblo de Israel. Dice, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Mire, es un lugar que tenía que pasar el Jordán, ¿verdad? Es ahí la palabra hebreo, lo que significa hebreí, le decía, en aquel entonces significaba los que venían de allá del río. Dice, al lugar que Jehová vuestro Dios escogiera para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo. El Señor estaba hablando de que le iba a dar una tierra prometida, una heredad, y ahí iban a llevar los diezmos. Eso está claro alrededor de toda la Biblia, en Levítico, Deuteronomio, y vamos a seguir. Vuestro sacrificio, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiese prometido a Jehová. ¿En dónde? En el lugar que el Señor escogió. Es un lugar específico. No vale decir ese lugar ahora lo representa mi iglesia aquí en Panamá. No, eso no es bíblico. Las personas tratan de controlar, escuchen, al cristiano, al creyente, no importa de qué denominación, con la cosa de Dios. Y miren la integridad y la fe y el sentido de aquella persona y su situación ante Dios con el diezmo. Tienen una lista y dicen los que cumplen y dan diezmo son los cristianos. Los demás no son hijos de Dios, son malos, son pecadores y no van a entrar nunca al reino de los cielos porque han defraudado a Dios y le han robado. Y muchas iglesias, si tú no apareces en la lista de los diezmadores, no puedes opinar, no puedes tomar un cargo de lo que tú quieras, no puedes. Hay una segregación, hay una discriminación. Y con esta arma, con esta herramienta, subyugan y dominan a muchas personas. Tanto que le dicen en la calle, donde sea, oye, tú eres buen diezmador. Lo presentan como buenos diezmadores. Las personas tienen ese título y muchos se los pelean. Les digo yo, personalmente, ayudé en este ministerio del Señor en muchas iglesias de muchas denominaciones. Ayudaba a los ministros que venían de afuera y los llevaba a llevar la palabra a través de Panamá. Cuando se enteraban de quién era yo, todos querían que yo me formara o me alineara o fuera parte de su congregación. Y eso, mire, la vanidad, uno no lo puede evitar. Oye, mira que aquel pastor quiere que yo sea parte de su iglesia. No sabía yo incautamente que lo que querían eran mis diezmos. Cuando se enteraban lo que uno ganaba, tiraban sus cálculos y dicen, este vale tanto. ¿Cómo lo supe? Porque uno de estos pastores que yo llevaba fue sincero y me dijo, mira, él lo que él quiere es que tú formas parte de su iglesia por tu diezmo que tú puedas dar. Él era extranjero, no tenía por qué decirme eso. Era un hombre sincero, porque yo le hice una pregunta. Y de veras, yo sentía que el hombre que llevaba la palabra de Dios es íntegro, es sincero, es honesto, y ahí es donde caemos todos. Pensamos que la persona que se para en un púlpito es recto delante de Dios y nos dejamos guiar por lo que dice. No lo medimos con la Biblia, no lo pesamos, no lo determinamos
a ver qué es lo que está diciendo, porque decimos, es un hombre de Dios, está hablando verdad, no puede estar diciendo mentira. Y así vivimos muchos años con los ojos tapados, pero Dios quiere que esta noche tú veas la verdad. No están robando los diezmos, están robando las almas. Están robando las almas. Al final de este estudio yo voy a confirmar o corroborar lo que yo estoy diciendo. Dios es soberano. Yo creo en la elección, y tarde o temprano Él va a sacar a sus hijos de aquella congregación. Mientras le dice, no separes el trigo de la cizaña, déjalo que crezcan juntos y crecerán juntos. Llegará el momento de la siega. Así que vamos a seguir leyendo en el nombre de Cristo. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. En la tierra que Él prometió, en la heredad el levita no tenía. Pero ¿quién hace uso del diezmo, de las ofrendas, de todo? Mire, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas. Mire, quieren aplicar el diezmo, pero no son bíblicos. Ok, quieren obligar a las personas a diezmar, sean bíblicos. Eso que diezma es para vuestras hijas, vuestros hijos, vuestros siervos, vuestras siervas, es para ellos. Pero uno dirá, ¿cómo yo voy a repartir el dinero entre? No es dinero, es comida. A lo largo de todo el Viejo Testamento está claro que es comida. ¿Por qué insiste en decir que es plata? Aún en Levítico muestra que si no puedes llevarlo, véndelo, agarra la plata, llévalo al lugar donde el Señor ha dicho que lo lleves y compra. Y ahí delante del Señor comes. ¿Por qué insisten en decir que es plata? Ok. Esto va más profundo todavía de lo que yo imaginaba. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Nos obligan y nos dicen aquí. Cuídate que sea el lugar que el Señor dijo. No lo digo yo, de Deuteronomio 12, 13. Si quieres aplicarlo, entonces aplícalo. No es aquí, es en el lugar que Dios dijo, en Jerusalén. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Entonces, quieren aplicar el diezmo, pero no leen cómo es la regla del diezmo. Ya vimos la vez pasada cómo es la regulación. Solamente cada 3 años se comparte con el levita el diezmo. Los 2 primeros es uno mismo. El 7º año no se diezma, se deja descansar la tierra. ¿Por qué no se diezma? Porque son productos agrícolas. Eso refuerza más que no es dinero. Porque el Señor dijo, tiene que dejar descansar la tierra. 6 años trabajará y 1 descansará. Ahí está claro que no es dinero. Si fuera dinero yo podría dar el dinero aunque no sembrare. Solamente, vuelvo y explico y repito, eso es para los que están en las áreas que fue por heredad dado a la gente de Israel. Nada más. Si un israelita se movía a Egipto y tenía un negocio próspero, no tenía que diezmar, porque esa tierra no era heredad que Dios le dio al pueblo de Israel. Solamente lo que crecía en la tierra de Israel era lo que se diezmaba para el levita, porque a ellos no le tocó heredad. Eso es algo que no quieren entender o se hace. Ahí es el problema. ¿Qué es lo que sucede? O no entienden, o no leen, o son lobos rapaces. Y eso es lo que da lástima, da dolor. Yo sé que hay pastores que son íntegros y actúan de acuerdo a su conocimiento y lo hacen de corazón pensando que agradan a Dios.
Lo triste es que hay otros que saben la verdad. Eso es lo triste. Ok. Debía diezmar los levitas. Los levitas, sí. Por eso le vamos a retroceder un poquitito. Y estos son los versículos que lo sustentan. Los levitas tenían que dar de diezmo su diezmo. Vamos a saltarlo. Número 18-26. Es correcto exhortar a la iglesia a diezmar usando el texto de Malaquías 3:10. Yo les diré algo que nunca se dice. ¿A quién o para quién fue escrito el libro de Malaquías? ¿Saben para quién? Para los sacerdotes levitas. Ni siquiera para el pueblo de Israel. Y véanlo en el capítulo 2. Es para los levitas. Ahora, como yo dije la vez pasada, todo predicador se levanta, todo hombre que lleva la palabra del Señor, lee Malaquías 3:10, se lo tira a la congregación. Y le dices: maldito, maldito eres porque me habéis robado, y mis diezmos, y hoy, y esto y lo otro. Están maldiciendo la sangre de Cristo, porque todos los que están sentados escuchando fueron lavados con la sangre del Cordero. Así como el Señor Padre te mira a ti y no te ve a ti, sino la justicia de su Hijo, porque estás revestido, ese revestimiento que está sobre ti es el que recibe la maldición de Malaquías 3 cuando el predicador se lo dirige hacia la congregación. 1. Malaquías fue escrito para los levitas sacerdotes. 2. Tú no puedes usar eso porque maldices el sacrificio del Señor y la sangre que nos ha cubierto. Estoy recordando pues la vez pasada, y como yo iba tan rápido, yo sé que no pudieron pensar muy bien, ¿verdad? Y queda desapercibido. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e influencia, en Hebreos 7:18. Dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Miren, espérense un momentito y vea lo que el Señor nos tiene al final, porque esto no es un asunto de dinero, como yo les dije. Este es un asunto de conocer qué es la gracia, qué es la ley, qué está en la actualidad. ¿Qué debo yo como hombre de Dios acatar en la palabra del Señor? ¿A qué debo yo de ceñirme? ¿Quién me puede a mí decir la verdad? ¿Por qué? Porque las personas no dicen la verdad por sus intereses egoístas. Obligan a las personas a tomar ciertas cosas de la ley antigua, cuando en la Biblia dice que la ley es una. Y si tú haces algo de la ley para salvación y no haces lo demás, eres maldito y te condenas. Entonces las personas, al tratar o mentirte y decirte ven y diezma, te están condenando bajo maldición. Cuando leen Malaquías, lo que se maldicen son ellos mismos y no lo saben, porque están obligando al pueblo a practicar la ley. Luego entonces no pueden cumplirla, luego entonces se maldicen y se condenan. Dice la palabra: ay de que aquel que por causa de él hace tropezar uno de estos pequeñitos, mejor le hubiera sido que no naciere. Lean Malaquías de nuevo. Anulando, dice en Colosenses 2:4, el acta de los decretos. Vamos a hacerlo hacia atrás para que tenga sentido. Pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una acta de decretos contra nosotros, era la ley antigua. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesucristo tomó todos esos decretos y los clavó en la cruz. Y dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Él agarró todo y lo clavó en la cruz. Pero entonces uno dirá, esto se contradice. Y ya van a ver que no es diezmo. La contradicción no es plata. Pero hay unos que se aprovechan de esta confusión para hacer dinero. Y vamos a ver esto. En Mateo 23, 23 dice, según Mateo 23, Cristo al decir, sin dejar de hacer aquello, respaldando la práctica de diezmar, cuando dice, tú no debiste de dejar de hacer aquello, o sea, de diezmar. Él respalda, Jesucristo, la práctica del diezmo. Yo quiero que lo tengan claro, bien claro. Jesús nació bajo el viejo pacto. Jesucristo creció bajo el viejo pacto. Jesucristo se desenvolvió con la ley de Moisés. Él no la quebrantó jamás. Él vino a hacerla cumplir. Él la cumplió. Él diezmó. Él nunca quebrantó la ley. Ahí es donde viene la confusión. ¿Ok? El Señor dijo, tierra y cielo pasarán, pero ni una jota de la ley pasará. Es ahí la confusión. Señor, entonces, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Tú mismo has dicho que la tierra y cielo pasarán, más ni una jota de la ley pasará. ¿Cómo es esto, Señor? Yo no lo entiendo. Te lo explicaré así. La ley existe y existirá hasta el fin del cielo y de la tierra. Es opción tuya. Si tomas el sacrificio de Jesucristo y clavas esos decretos en la cruz y te agarras de Él como medio de salvación, porque todo aquel que toma la ley como medio de salvación es maldito, porque dice, nadie jamás pudo cumplirla, solamente Jesucristo. Él vino a cumplirla, no vino a abolirla. Jesucristo está. ¿La ley se fue? No, la ley está. Quiero que lo tengan claro. La ley existe para los transgresores. Pero si yo digo, Señor, yo me agarro a ti, la ley no me afecta, porque yo estoy entonces bajo el nuevo pacto. Pero yo no puedo hacer algo, decir que yo estoy bajo el nuevo pacto y mirar mi conducta con la ley. No puedo, porque me destruyo. Hay dos opciones. No tomes el nuevo pacto, sigue con el viejo pacto. A eso se refiere el Señor, que ni una jota pasará. La ley existirá hasta el fin del mundo. Nadie la va a quitar. Ahí está, tú la puedes elegir. Yo creo que esto ahora está un poquito más claro, porque hay confusión. Y vamos a aclararlo con los versículos bíblicos pertinentes. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman, mire, esto es una prueba de que no es dinero. La menta, el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante. Miren, estos son rubros o cosas que crecen de la tierra. No es dinero. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, de diezmar. Jesucristo diezmaba. Y ahí es donde las personas entran en confusión y toman este argumento para decir, mira, el diezmo es actual. Jesucristo está en el Nuevo Testamento y Jesucristo diezmaba. Ahí dice que eso tú tenías que ser justo sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. O sea, que tenías que diezmar. Exacto. Todavía no estaba consumado el nuevo pacto. La ley nunca deja de ser. Cielo y tierra pasarán, pero ni una jota de la ley va a pasar. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Ahora, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo tuvo que conducirse con todo rigor bajo la ley.
diezmó, sí. Hizo el Shabbat, sí. Todo de acuerdo a la ley. Entonces, vean esto. Viene la gran pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo vino a hacer cumplir la ley y hizo un nuevo pacto, dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesucristo cumplió la ley, hizo un nuevo pacto y a través de ese pacto nos hace herederos de las promesas que son eternas. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Acuérdense de esto, pacto y testamento significa lo mismo, solamente es efectivo cuando el que da muere, y solamente se puede hacer pacto o testamento es Dios con el hombre con hombres y el hombre con Satanás. El hombre con Dios no puede hacer pacto porque no le puede dar nada a Dios, es imposible. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva. Por eso el Señor tenía que morir. Pero yo sé que ahora está surgiendo, no es problema tanto del diezmo, sino la ley. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y vamos a ver, porque cambiado el sacerdocio, disculpen, necesario es que también cambio de ley, que haya también cambio de ley. Vean esto. O sea que adoptamos el nuevo pacto sin dejar de cumplir el antiguo. Repita. Adoptamos el nuevo pacto sin dejar de cumplir el antiguo. Sin dejar de cumplir el antiguo. Ok, esa es una pregunta, digamos, capciosa. El antiguo dice que tú tienes que sacrificar para remisión de tus pecados. Por ejemplo, si tú sacrificas para remisión de tus pecados, te haces enemigo de la cruz, porque ya Jesucristo se sacrificó. Ahí es donde tenemos que entender que todo acto o acción en que tú incurras para tu salvación tomado de la ley es ofensa al Señor, porque le está diciendo al Señor, tú necesitas una ayuda para mi salvación, así que yo voy a hacer este sacrificio. O sea, por eso Jesucristo fue claro, y Él tomó de la ley, de los 10 mandamientos, y los mencionó uno por uno a través del Nuevo Testamento, haciéndola aún más rígida, llamándola la ley de Cristo. Eso es lo que tenemos que cumplir. A través del Nuevo Testamento vemos que Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que por cuanto te has enfadado con tu hermano, ya es como si lo hubieras matado. No adulterarás, dice la ley, pero más yo digo, si mira una mujer para codiciarla, ya adulteraste en el corazón. Él tomó los 10 mandamientos y los llevó a otro nivel, más espiritual, más elevado. Y alguien dice, ¿quién se podrá salvar? Pues sin el Espíritu Santo no puede, porque Él es el que cambia el corazón, porque el hombre por naturaleza es malo. Hay cosas de la ley y que tienen que estar claro que no debes hacer, porque definitivamente ofendes a Dios. Pero hay cosas que no son necesarias hacer, porque eso lo cubrió Jesucristo con su sacrificio en el Calvario. Y es ahí donde digo, ¿quién me da un listado de las cosas que ya no se hacen y las que tengo que hacer? El listado te lo da el Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante cómo es eso. Sí, yo quería decir eso porque esto, cuando uno va caminando en el día a día, ahí es donde uno, a veces pasa que uno dice, bueno, ¿cómo actúo? ¿Qué hago en este momento? Cuando uno le pide al Señor, ¿qué hago? Dime. Y entonces Él da la salida, cómo actuar, qué hacer, qué palabras decir incluso, si lo hace. Correcto, es que Él dijo, el nuevo pacto tiene algo. Él escribirá la ley en nuestros corazones.
Ya cuando hacemos mal, tu relación con el pecado cambia. Ya tú te sientes mal y sabes que hiciste mal y no puedes actuar así porque la ley está en tu corazón. Yo no voy a actuar de conformidad a la ley pensando en que esto me va a salvar. Si pienso así, estoy perdido. Yo me conduzco como me conduzco porque amo al Señor y temo al Señor y estoy agradecido de lo que ha hecho por mí y trato de no ofenderle. Ese es un trato diferente con el pecado, con el mal. Ahora, el mismo Dios que dio el antiguo también dio la nueva. Correcto. O sea que no, en realidad confirma parte de la antigua haciendo omisión de alguna cosa. Que miren, por la dureza del corazón de las personas fue que el Señor dio la ley. ¿Ves? Pero el camino de la ley, la dirección que toma la ley, todo es hacia Jesucristo. Todo lo que se hizo de la ley fueron sombras proféticas en donde tienen cumplimiento en Jesucristo. Y vamos a verlo. Para el nuevo pacto. Exacto, la ley es el ayo, el que nos cuidaba, el que nos guiaba para no ofender a Dios, para guiarnos a Cristo. Pero una vez venido Cristo ya no necesitamos ese cuidado, ese ayo, no necesitamos ese apoyo. Tenemos a Jesucristo que es la cabeza. Vamos a verlo, eso está confirmado en otros versículos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Otro pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ok, vamos a saltarnos esto. Y miren esto, en Mateo 9:16. Vean esto. Hay dos leyes y la podemos ver clara. Como tú dices, ya yo tengo la ley de Cristo, tengo el Evangelio, las nuevas noticias. Mirad a mí y ser salvo, dice el Señor. Ven y pon tu carga sobre mí, dice el Señor. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Dice la palabra del Señor y sigue diciendo, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino en odres nuevos y uno y el otro se conservan juntamente. Yo no puedo mezclar la ley vieja con la nueva y hacer un parche, porque una y otra se destruyen. Sin embargo dice, y lo uno y lo otro se conservan juntamente cuando yo echo el vino nuevo en odres nuevos. Quiere decir que la ley y el pacto nuevo yo debo contenerlo en la nueva disposición que Jesucristo dio a los hombres. Entonces una ley es escrita y la otra es espiritual, porque sobre el nuevo pacto no se escribió un nuevo. Claro que la primera es letra. Es letra. Es letra. La segunda no es letra, porque la letra mata. Ok. Espiritual. Seguimos. Ahora, mucho cuidado con ofender a Dios en este sentido, porque la gracia no es licencia para pecar ni transgredir la ley. Yo le voy a decir algo y véanlo. Hay muchos ejemplos que pudiera dar con esto de la ley. Y yo puedo decir un ejemplo. Yo digo, el cigarro a mí no me hace daño. El cigarro no me da cáncer. Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Eres inmune? No fumo. Entonces, la ley no nos mata. ¿Por qué? Porque no la transgredimos. La ley no me puede hacer nada, porque yo estoy bajo la cobertura de Jesucristo, no de un hombre. Y eso es algo que, como yo les dije, tratando de estudiar el diezmo, vi que esto era algo más profundo todavía y que gloria al Señor nos dio salida. Y dice, se nombra los diezmos
En el Nuevo Testamento, después que dicho pacto entra en vigor, y después que el pacto entra en vigor, no puedes remendar un vestido viejo con telas nuevas. El Señor nos lo deja claramente, pero no lo quieren entender. No podemos echar el vino nuevo en los odres viejos. Hay un nuevo pacto, está bien. Todo cambió, perfecto. Pero no el viejo, dicen ellos. ¿Ya ven el problema? Quieren meter el diezmo de todas maneras aunque haya un nuevo pacto. ¿Sabe lo que a mí me duele? Que son estudiosos de la Biblia. ¿Qué pensarán? ¿Qué llegará a sus mentes cuando ellos leen en la palabra del Señor que la ley es una y todo el que transgrede, aunque sea en uno, se hace transgresor de toda la ley, obligando a las personas a cumplir con los diezmos que es del viejo pacto? ¿Qué pensarán en la mente de ellos? No importa de que el Supremo me lo haya dicho, hablando de hombre, que eso es así, y yo tengo que someterme a él, aún contra los preceptos de la Biblia. Ejemplo tenemos con Daniel, que no dobló su rodilla. Ejemplo tenemos con los 3 amigos de Daniel, que prefirieron morir en el horno antes de hacer la voluntad de un hombre. Que nadie nos obligue a ofender a Dios. Hay muchos que conservan sus puestos a cambio de ofender a Dios, y lo saben, lo saben. Seguimos. Ok, esto de Melquisedec lo leímos, es bien largo, así que Melquisedec es un prototipo, muchos dicen una representación de Cristo. No, es Jesucristo mismo el que se le presentó a Abraham. Y quieren hacer con esto decir que como Abraham le diezmó a Melquisedec antes de la ley, el diezmo no tiene que ver con la ley. Algunos dicen ese argumento. Entonces, Hebreos 7:8 dice: he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Miren, este es el versículo que saca y dice, mira, en Hebreos 7:8, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Qué? La hermenéutica. Vamos a ver cuándo fue escrito Hebreo. Fue escrito 55 años después de Cristo. ¿Qué existía cuando fue escrito Hebreo? El templo, los levitas, y que no crean en Cristo. En ese momento existía templo, en ese momento recibían diezmo, en ese momento se ofrecían holocaustos, en ese momento se seguía con la ley en el templo. Se celebraba Shabbat. Junior, Jesucristo era maestro y era pastor y era sacerdote. Él no era levita, él venía de otra tribu, de David. De Benjamín. De la tribu de Benjamín. No, Judá. él es de Judá. Pablo es de Benjamín. Estoy pensando en Pablo. Él recibía diezmo. Él no recibía, no, Jesucristo jamás recibió diezmo. Nosotros no somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Correcto. Él no recibió diezmo porque él es de la tribu de Judá. Había un dinero que manejaba Judas, pero eso era para mantenimiento de ellos mismos, ¿no? Correcto. No tiene que ver nada Él no se compró un jugo con los diezmos. No, Ni ni una un casa. jet ni nada. No, es que estamos claros porque Sí. él habla de que él no tenía donde recostar su cabeza. No, no tenía nada. propiedades. Tenía nada. Tenía una finca. Él es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo que nosotros seguimos. Ok, he aquí, ellos se basan en esto, pero el contexto es, y si vemos el texto, jamás en el Nuevo Testamento se diezmó, nunca. Él está hablando para hacer una alegoría con lo que está sucediendo en el templo. Seres mortales reciben el diezmo, alegando pues lo que sucedió con Melquisedec y Abraham, pero tampoco es un texto que pueden tomar para decir usted tiene que diezmar porque no estaba en la ley el diezmo. Abraham lo hizo antes, pero Abraham, ok, nada más diezmó una vez en su vida y fue de un botín de guerra.
no de lo que él tenía, sino de lo que él recogió. No se ajusta, eso está totalmente fuera de contexto. Ok, Melquisedec y Abraham diezman los miembros de la iglesia primitiva. Una pregunta, ya estamos llegando al final, que yo sé que en el nombre de Cristo va a ser bendición. Espero que estén despiertos, bien despiertos cuando lleguemos allá. Diezman los miembros de la iglesia primitiva, diezmaban, negativo. Ninguno diezmó. Miren, eran personas que diezmaban, eran judíos, vivían en la tierra prometida y no diezmaban. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Pero recibían ofrenda. Ofrenda y diezmo es cosa totalmente diferente. Yo te puedo ofrendar a ti, tú me puedes ofrendar a mí. Estamos hablando del diezmo, totalmente diferente. Venga algo espontáneo, algo Claro, regular. yo le doy una necesidad a usted, yo le doy una necesidad a usted, un presente, una ofrenda. El diezmo es un mandato. Y ahora El diezmo, él lo acaba de decir, era una imposición, era un impuesto. ¿Por qué? Porque el Señor reclamaba la parte de los levitas que no tenían heredad. Por eso es que nada más se le aplica a la gente que vivía en Israel y lo que crece en Israel. Tienen que tener eso clarito, es algo que lo impone porque no tenían heredad. No hay levitas acá. Actualmente hay muchos que dicen que son levitas. En la Segunda Guerra Mundial se quemaron todos los registros y ningún judío ni un hebreo tiene la certeza de qué tribu son. Ellos dirán, mi padre dice esto, dice esto. Hay unos que dicen que yo soy levita, pero es para que les den. Pero lo que ellos ignoran es que la palabra dice que tú tienes que estar allá, que tiene que haber un templo, que tiene que haber un alfolí y que tienes que haber sido ungido con el aceite de la santa unción para ser digno de recibir los diezmos del Y Señor. los vestidos, porque ellos tenían que estar vestidos con ciertos pectorales. ¿Cómo no? De las piedras y todo esto. Tienen que estar allá y recibir fruta y legumbres. Allá, correcto. Gloria a Dios. ¿Ven? Ustedes se le están abriendo los ojos. Se le están abriendo los ojos y van a ver lo que más adelante sigue. Yo espero que estén con buen ánimo porque yo pensé que esto iba a ser aburrido, pero van a ver al final. Yo les digo algo. Dios es misericordioso. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El nuevo pacto, el nuevo vino, el nuevo vestido trajo algo. Un cambio de ley, un cambio de sacerdocio. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ah, ya tú eres sacerdote. ¿Cómo? Sí, tú eres sacerdote. Entonces, tú debes diezmar. El sacerdote diezmaba el diezmo del diezmo. Espera que te den el diezmo, entonces diezma de eso. ¿Comprende? Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Ahora, el sacerdocio que nos da el Señor es de acuerdo a la orden de Melquisedec. y nos impone en la gran comisión. La gran comisión. Que todos vamos Ir y llevando la gran hacer comisión. discípulos. Por eso yo le digo, ustedes ahora están aquí sentados, pero ustedes tienen una misión. Ir y hacer discípulos. Son discípulos. Luego ustedes harán reuniones en su casa y harán discípulos. La iglesia de Dios no son edificios grandes, atestados de personas ambiciosas que quieren hacerse millonarios. No, son personas arrepentidas de sus pecados, tratando de buscar santidad, arrepentidos delante del Señor, tratando de cambiar su vida, comprendiendo que no es por la mano ni la fuerza de uno, sino que Dios es misericordioso. Porque estas iglesias están llenas de vanidosos, diciendo que por mí, libre albedrío. Mire, eso de libre albedrío, tantas cosas que han cambiado. El Señor nos está dando luz en tantas cosas. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Si tú estás muerto, levántate y ve. No puedes estar muerto para que tú camines hacia Cristo. Primero Jesús te tiene que resucitar. Entonces, no tienes libre albedrío, no tienes opción. Él te resucitó,
para que camines a Él. Tú nunca diste el primer paso. Dios te resucitó para que vayas. Dice, no había sacerdote en la iglesia primitiva. Negativo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. No había sacerdote. ¿Qué es lo que había? Dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Mire, Hebreos 7:18. Pero vean la contradicción ahora. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, vean esto. Ahí no se va el chaval. Ahora vamos a eso. Vamos a mencionar eso. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¡Qué confusión! Es lo que yo dije. La ley existe. La ley nos llevó a Cristo. Cristo es nuestro salvavidas. Por la ley nadie jamás se salvará. Es maldito todo aquel que trate infructuosamente de cumplir la ley para salvación. No puede. La ley nos llevó a Cristo. Y Cristo es la salvación de nosotros. Miren este versículo. Romanos 3:10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso lo predicamos aquí, la justicia propia. Porque el fin de la ley es Cristo. Escuchen este versículo. Romanos 10:7. Este es importante. 10:4. Para justicia a todo aquel que cree. Vean. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué dicen? Gran cantidad de personas. Mira, la ley se acabó ahí. El fin de la ley terminó y comenzó Cristo. No. En arameo, esa palabra fin es propósito o dirección o el porqué. Porque el porqué de la ley o el propósito de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. No es el fin, que ya no hay ley, no. Hacen y toman de todo. Dice, un texto fuera de contexto es puro pretexto. Hay que ver qué es la ley. Es el ayo para llegar a Cristo. Dice, porque cualquiera que guardare, mire esto, Santiago 2:10, y por favor, quiero que vean y quiero ser puntual en esto, puntual. Escuchen esto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Les obligan a cumplir, torciéndole el brazo, parte de la ley antigua, haciéndolos culpables de toda la ley, porque no pueden cumplirla. Vean lo nefasto que es esto, porque cualquiera que guardare toda la ley, mire, toda la ley, pero ofendiere en un punto, imagínense, acá es todo lo contrario. Cumplimos un punto y ofendemos toda la ley. Si aquí cumplimos toda la ley y ofendemos un punto, nos hacemos culpables de todo. ¿Cuántos culpables seremos nosotros si nada más cumplimos un punto y ofendemos toda la ley? Todo lo contrario. Al obligarte a ti a diezmar, te están obligando a hacer algo de la ley y no cumples la ley. Te haces culpable de todo. Entonces decidiste ir por el ayo, por la ley, y no por la ley de Cristo. No tomaste el sacrificio de Jesucristo, pensando que estabas haciendo algo a tu beneficio, para tu salvación. Te haces transgresor de la cruz. Ok. El diezmo encierra muchas cosas. Además de que te arruina, te lleva al infierno. Y vemos cómo es eso posible, porque te hacen cumplir algo de la ley, cuando no te dicen que ya no es necesario sacrificar, porque ya Cristo se sacrificó. O es una cosa o todo. Tú no puedes estar haciendo las cosas viejas de la ley si ya tenemos a Cristo. Y mucha atención,
está la ley y están las fiestas del Señor. La fiesta del Señor es estatuto perpetuo y para siempre. Son dos cosas diferentes. Eso no es ley, es una fiesta. Es como cuando yo tengo una fiesta y tengo 3 fiestas al año y les invito a ustedes a celebrar mi fiesta. No es una ley. No están en los tiempos. Pero hay que celebrar la fiesta del Señor porque son sombras proféticas de los eventos que están por venir. Y hay que conocer qué son las fiestas. Porque gracias a la fiesta podemos discernir qué es lo que viene y por qué Jesucristo hizo todo. Jesucristo cumplió todas las fiestas del Señor. No es ley. Lo mismo, el Shabbat. Si leemos, el Shabbat es bien estricto. El Shabbat, las personas no pueden ni salir de su casa. ¿Saben qué hacen las personas que viven en Jerusalén para poder salir de su casa? El día anterior agarran un jarrón, un zapato, un mueble de su casa, una silla, y ponen una silla en una cuadra. En la otra silla, el jarrón. Y más allá ponen un florero. ¿Saben por qué? Porque para engañarse psicológicamente ellos y poder salir de su casa y caminar más de 1000 pasos, dicen, este jarrón me pertenece, esto es mi casa, allá está el florero, otros 1000 pasos y me voy. Así cumplen el Shabbat, créanlo. Así lo hacen para poder caminar por Jerusalén. Porque si cumplieras rígidamente con el Shabbat no puedes salir de tu casa. Hasta la tienda del Shabbat, día de reposo, lo mismo, ¿no? Es día de reposo, de descanso. Ahí Es muy rígido. No trabajarás. Ahora, atención, sorpresa. El Shabbat está dentro de los 10 mandamientos. Sí. Los 10 mandamientos están actuales por todos. Todos. Entonces, De uno, todos están vigentes. Están más rígidos aún. Eso es lo que íbamos a hablar. Los otros son los decretos y estatutos. Los mandamientos es otra cosa. Y eso es la confusión. El Espíritu Santo nos dice, aquí, abre los ojos, entiende, esto me agrada, esto me desagrada. Por eso dice, le escribiré en su corazón. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ok, yo quiero llegar en el nombre de Cristo. Estamos aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora vean esto. ¿Qué clase de líderes había en la iglesia antigua? Eso lo leímos la vez pasada. Y vamos a leerlo rapidito para llegar a lo que yo quiero. Siempre me apuro. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, lo que decía el hermano. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Mire lo que dice en Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ahí está. No había ese tipo de sacerdocio. Había obispos y diáconos. Ahora vean en Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire, no había sacerdocio, porque todos son real sacerdocio. Vino a abolir el sacerdocio levítico, el arónico y el nicolaín, producto de estos sacerdocios. Todos están claros que es el nicolaín, ¿verdad? Julio, una pregunta. En una parte se menciona de que en la iglesia se hará, entonces ahí menciona los diferentes maestros, unos serán maestros, otros serán no sé qué, incluso apóstoles acá lo menciona también. Ok. Eso lo habla en Corintios, que por el mismo espíritu, unos fueron profetas, apóstoles, esto, y va mencionando, ¿verdad? Cuando Jesús se para y dice, a nadie llaméis padre. Lo más grande que hay es padre. Y dentro de una constitución de una iglesia, lo más pequeño tiene siempre al maestro. A nadie llaméis padre porque tiene a nuestro Padre Celestial. Y a nadie maestro porque tiene un solo maestro, el Cristo. Toma el más grande y el más pequeño. A nadie lo llaméis así. ¿Cómo nos debemos llamar?
hermanos. La profecía llegó hasta Juan. No hay más profecía. Los que se dicen que son profetas, el Señor me habla, y el Señor habla a todo el mundo hoy. Somos hermanos. Apóstoles, ya eso ni mencionarlo. Porque para ser apóstol, el problema que tuvieron que ver, que nada más escogieron a 2 para reemplazar a Judas, tuvieron que haber estado con Jesús, ver todos los milagros, dormir en la misma casa con Él, comer junto con Él, ver todo desde un inicio, para que ahora un montón de personas digan que son apóstoles. Yo nada más quería compartir brevemente que tratando de encontrar un poco de sabiduría en esto, ahora que tú mencionas los requisitos de las iglesias hoy en día, desde tiempos antiguos, en Éxodo 25, cuando se fueron a construir los templos, cuando todavía eran esos que se hacían, que Moisés mandó a hacer, yo más quería leerte brevemente, dijo a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de la voluntad de su corazón, tomaré mi ofrenda. O sea que el templo se hizo con la ofrenda. Correcto. Y es como debería ser. Ya a eso hoy en día, ¿no? Bueno, me estás adelantando. Es así, te me estás adelantando. Dice, ok, continuamos. Constituyeron un anciano, vamos a adaptarnos a Corintios 1:9-9, dice. Significa que debemos mantener a los evangelistas y los obispos con los diezmos. Vean esto. ¿Qué dice esta cita? 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Entonces, definitivamente no. Toda aquella persona que lleva el evangelio, si de gracia reciben, de gracia damos. Hay una cita que usan mucho, y es que si tú trabajas en el evangelio, que comas del evangelio. Los obreros son dignos de su salario, y eso nos los meten así. Pero Pablo dijo: yo no hago uso de ese derecho. Yo trabajo para no ser gravoso ni cargoso. ¿Por qué? ¿Quién como Pablo? Y no permitió que le dieran, porque ese es el significado del precio de la sangre de Cristo. Él sabía el mensaje del evangelio, cómo iba a vivir de eso. Por eso él trabajaba. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y él era fariseo. Fariseo. Él renunció a su fariseísmo, a seguir a Cristo con la nueva ley, y esa es parte de la nueva ley. Correcto. Hay Dice, algo irreprensible. en 1 Corintios 9:13 escribe Pablo, escuchen esto: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Miren que uno dice: y que los que sirven del altar participan. ¿No es esto una referencia a los diezmos? No, definitivamente no, y le voy a explicar. Si yo tuviera necesidad y yo no tengo trabajo y tengo ánimo de llevar la palabra del Señor y busco trabajo, pero me encargo en la obra del Señor, ¿soy digno de que compartan conmigo ustedes algo de comer? Sí, pero no de diezmo. ¿Ven la confusión? No de diezmo. Soy digno de poder vestirme si trabajo en las cosas del Señor, pero no de diezmo. De ofrenda. Ofrenda. Claro. Si aquí sale alguien con una luz divina y tiene claridad en la palabra y queremos enviarlo a otro país para compartir su sabiduría, entre todos ofrendamos y lo enviamos. Si no tiene trabajo, él está trabajando en las cosas de Dios, no es diezmo. Es ahí donde equivocan toda esta cita y dicen: estos diezmos son míos, yo soy el levita. No hay levita, eso no existe ya. Ahora, vean esto. ¿Cómo se sostiene bíblicamente los ministros del nuevo pacto? Miren la pregunta. Lo acabo de responder. Se recoge sin decir nada, de acuerdo a sus necesidades, se le da para que lleve el evangelio. No puedes hacer riqueza. Te enviamos para que lleves el evangelio. Donde entras, come lo que te ofrezca.
no como piensa. Voy a enriquecerme, necesito esto, necesito lo otro, y dame el diezmo. Y empiezan a trastornar toda la palabra del Señor, y el diezmo es mío. No, es sagrado el diezmo. Pero una pregunta, por ejemplo, para un pastor, es más fácil que no trabaje. Porque, por ejemplo, si yo soy pastora, por decirlo, estoy trabajando en un banco, salgo a las 7 de la noche, o sea, créanme que no hay, no es difícil ser espiritual o tratar de preparar una prédica. Miren, has dado en clavo. Necesitamos un voluntario. ¿Quién quiere dedicarse a pastorear? Con mucho gusto yo aportaría. Cuando salga alguien y tenga esa vocación y no tiene trabajo, con mucho gusto lo sostenemos para que nos lleve la palabra. Porque quizás yo no soy el idóneo. Yo tengo que trabajar, mi cabeza está en otros asuntos, tengo problemas por todos lados. Imagínense si una persona se dedicara 100% a esto. Yo sostendría a esa persona también para que me diera esa bendición. Ojalá surja alguien en el nombre de Cristo. Pero eso es lo que están haciendo, eso es lo que se está haciendo. Los pastores actualmente, eso es lo que es. Ellos dicen, no trabajo, yo no trabajo en un banco, sino que yo trabajo en la iglesia. Ok, viene lo otro. Viene la mala interpretación del tiempo completo. Trabajar para el tiempo completo. Tenemos que vernos a la luz de la Biblia y lo que hacía Pablo. Pablo trabajaba y él predicaba. Él trabajaba y predicaba. Estos pastores de ahora no quieren trabajar. Ese tiempo completo en su casa. No visitan, no van a los enfermos, no van a las montañas, no llevan el evangelio. No, son perezosos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Quieren que lo carguen. El pastor es el que cuida las ovejas, mantiene las ovejas. Pero hoy en día se ha cambiado. Las ovejas tienen que mantener al pastor. Eso no es así. Ha cambiado todo el concepto. Y vamos a ver más adelante. Dice, cada primer día, escuche, el único lugar en la Biblia que se menciona cómo se sostiene la obra, cómo se sostiene, los que lleven la palabra, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Bien, ¿te prosperó el Señor esta semana? Aporta algo. Una pregunta, yo siempre me pongo a pensar sobre eso y digo, con ese versículo sería más que el diezmo, según yo he prosperado. Miren, ustedes se están adelantando. El diezmo limita la obra de Dios. Por la ambición del hombre de asegurarse de algo, limitan la mano al dador alegre. Le quitan la alegría de dar. Como yo le dije, yo nunca hablo de dar aquí, pero van a ver lo que es el evangelio de hoy en día. De acuerdo a Dios te haya prosperado, ¿qué cantidad es? Lo que disponga tu corazón. Vean esto, yo tenía muchas cosas que mostrarles y como siempre, esta es costumbre mía, a veces hago la cosa muy larga. Dice, vamos a saltarnos eso, vean lo que es. Dice, ¿en qué consistían las ofrendas dadas cada domingo por los miembros de la iglesia primitiva? Era eso. ¿En qué consistían las ofrendas dadas cada domingo? ¿Qué es cada domingo? El primer día de la semana. ¿Qué era? ¿Me prosperó el Señor? Aquí está, dador alegre. Aquí todo el mundo es libre, no hay cantidad, no hay porcentaje. Viene uno y quizás se siente bendecido y da la mitad de lo que ganó. El 50%, no hay límite. Das el 1%, no hay límite. Lo que tú sientas, si el Señor te prosperó, comparte. Ahora mire lo que yo le quería llevar. Vamos a ver si nos apuramos. ¿Puede el cristiano robar a Dios? Sí. Sí. Escúchenme. Cuando el Señor escribió y le mandó el mensaje a Malaquías, era porque le estaban robando el pan a los pobres. Escúcheme de nuevo, al necesitado, al enfermo, al desvalido. De tu abundancia no repartías. Yo quiero ser enfático en esto
Y vean esto. Vean esto, me salté un montón de cosas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pongan atención a esto. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Habla Jesucristo. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces el justo le responderá: Señor, ¿cuándo lo hicimos? Él mencionó sus necesidades, jamás dijo: llévate el diezmo. No está ahí. ¿En qué se fija el Señor? Ojo, ¿en qué se fija el Señor? Vean, miren qué se fija Dios. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero. En eso se fija el Señor. Mira, y sigue: tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel. En eso se fija el Señor. Y les dirá: entrad, benditos de mi Padre, lo hiciste bien. ¿Y cuándo lo hicimos, Señor? En cuanto lo hiciste a uno de estos. Mira, en cuando te dimos forastero y recogido y te cubrimos, dice, en cuanto te dimos enfermo. Vamos a bajar más. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El diezmo es para eso, o era para eso. Pero Jesucristo dice: los pobres siempre estarán con ustedes. Miren qué se fijó Él. Nada más. Ahora, las personas dan diezmo para que las iglesias repartan a los pobres. Tú no sabes si tu dinero fue canalizado a través de la iglesia y dado a los pobres. ¿Te podrá decir el rey esto a ti? El rey te tiene que ver a la cara. Te tiene que ver a la cara dándole, visitándole. Te tiene que ver a la cara. Tú no puedes depender de un mensajero. Tienes que ir tú. Tienes que ser tú. Porque eso es lo que el rey te dirá a ti. No te confundas. Usan el diezmo y la plata del Señor en muchas obras en la iglesia y se olvidan de los pobres. El Señor va a verte cuando vayas a visitarle enfermo. Él te va a ver cara a cara. ¿Quieres ver al Señor cara a cara? Sí, puedes verle cara a cara. Llévale comida a los pobres. Ahí es donde le robamos al Señor. Es ahí. Yo quería añadir algo, Junior, a eso que estás diciendo en este momento, porque la vez pasada te lo dije. Cuando uno tiene la oportunidad de darle a alguien lo que da tu mano derecha, pero no sea la tu mano izquierda, cuando haces eso y el rostro de esa persona que no está necesitando, allí está el rostro del Señor. Correcto. Es ahí. Entonces tú no lo haces porque tú le dices a la iglesia: háganlo ustedes. Entonces eso tú te lo pierdes. No, eso nos toca a nosotros. El enfermo, el pobre no tiene que ver. ¿Cuándo nos ha visto un pobre? ¿Cuándo nos ha visto un enfermo? ¿Te ha visto? Ah, no, yo le di plata al ministro y él fue y visitó. No, tiene que ser tú. Ahora, pero yo quiero mostrarle algo. Cuando yo me impresioné de una persona sabia en América, sabía mucho, y por su, digamos así, nivel de conocimiento que poseía, me alucinó. No estoy hablando de ningún panameño tiene el nivel que tiene esta persona, no lo hay. Yo conozco a los más pintados aquí, a los que tienen más diploma, ninguno como este señor. Este señor creía fiel en los diezmos, fiel en los diezmos. Y hay un audio, muchos de ustedes, y yo lo preparé para esta iglesia, porque yo investigando todo, vi algo que me asombró. Me asombró. El hermano tiene razón. El diezmo no limita. También incluye instrucciones para redimir acerca de la forma de dar en este pacto nuevo en el cual nos encontramos nosotros. Que esta palabra que nosotros hemos enseñado esta mañana nos ayude a estar un poco más alertas con aquellas personas que utilizan la escritura para enriquecerse. Algunos dicen: si no se paga el diezmo, ¿cómo pagamos
escuchen esto, escuchen esto. En los Estados Unidos, y me acabo de acordar, porque estuve conversando eso con un hermano hace poco, en los Estados Unidos yo iba a una iglesia reformada en idioma inglés, y fui la primera vez ahí, yo noté algo junto con el hermano que comenzamos a asistir ahí. Nunca se llamó, o nunca hubo un tiempo en el protocolo que le llaman en el protocolo, nunca hubo, o en el orden del servicio, nunca hubo una llamada para las ofrendas, ni para los diezmos. Qué raro, decíamos. No pasan la bolsita, no pasan nada. Segunda vez fuimos también a esa iglesia, porque estaba muy buena la predicación, la enseñanza. Tampoco. Tercera vez fuimos y tampoco se hacía ningún llamado, hermanos. Ningún llamado para que los que estaban congregando en esa mañana, en esa tarde o en esa noche dieran dinero. Entonces nos acercamos a uno de los ancianos y le preguntamos, ¿qué iglesia tan rara? Decíamos, ¿no? Pero comenzamos a preguntar, hermano, ¿cómo hacen ustedes con las ofrendas? Y el hermano nos explicó que, mire, en la parte de atrás del santuario, el último, hay una caja con una ranura. Usted vaya y ofrende ahí. Wow. Hermano, y para comprar los libros, mire, aquí hay otra caja con otra ranura. Usted ve el libro que le gusta, en la parte de atrás está anotado el precio con un lápiz. Usted deposita el precio en la cajita. Pongan atención a lo que yo quiero que ustedes escuchen. Hermanos, ¿cuál creen ustedes que puede ser el ministerio que pueden estar desarrollando esta clase de iglesia? Seguramente que muchas personas en su mente estarán diciendo debe ser un ministerio fracasado. No, hermanos. Esa congregación sostiene un misionero itinerante en México y Centroamérica. Sostiene un misionero en Europa. Sostiene un misionero en Brasil. Tiene un ministerio que regala libros alrededor del mundo sin cobrar un solo centavo. Tiene un ministerio que regalan literatura también en las cárceles de Estados Unidos. Tiene un ministerio que le solventan los gastos al pastor para que pueda salir a dictar conferencias. Y ellos no piden dinero. Solamente confían en que Dios va a obrar en el corazón de aquellas personas que se reúnen en ese lugar para poder sustentar todo eso. Ahora yo le voy a hacer otra aclaración y este hermano se quedó asombrado. ¿De cuántos miembros creen ustedes que estamos hablando de esa congregación para poder sustentar todo ese ministerio? ¿3,000 personas? No. ¿1,000? Tampoco. ¿500? No. ¿100? Tampoco, hermanos. ¿50? No. Me parece la historia de Gedeón. Hermanos, son como 40 personas, 40 miembros. 40 miembros. Bendicen de esa manera. 40 miembros. Y yo me quedé pensando, nosotros no necesitamos ser gigantes para hacer la obra y esparcir el evangelio del Señor. Ellos son 40 y son un ejemplo que Dios nos da de una iglesia que no pide diezmo. El diezmo ciertamente limita la mano del dador alegre y limita la bendición de la iglesia, porque las personas están diezmando con otras intenciones, con otras miras. Yo quiero, la verdad, llamar la atención en esto y disculpe de que esta noche me haya pasado de todo esto en tiempo, pero era necesario. No piensen que esto es poco. No piensen que aquí no vamos a hacer nada. Si nosotros estamos en el camino del Señor, Él va a prosperar esto. Amén. Él va a hacer funcionar a cada uno de ustedes. Él le va a dar buenos trabajos. Yo no voy a predicar prosperidad, pero el Señor necesita enviar, necesita llevar su evangelio, el verdadero. Y eso no lo va a parar nadie. Y el Señor no va a parar tu bendición. No hay límite. El diezmo es de la ley pasada. No lo estoy diciendo yo. Está plasmado alrededor, desde un principio a un fin de la palabra del Señor. Pero ahora,
Como yo dije al principio, están jugando con las almas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Están jugando con las almas de todas las personas al obligarle a diezmar. No es necesario, esa es una prueba. Una iglesia que no pide es una iglesia internacional. Nada más son 40. Nos ganan por 10. Nos ganan. No, aquí a veces hasta 45. Y el Señor quiere que tú comprendas que tú no tienes que hacer nada para tu salvación. Él fue y pagó. Él sufrió tu oprobio, tus necesidades. Tú no tienes que hacer nada. Es más, el Señor no te necesita, entiéndelo. Él solamente quiere salvarte. Él no quiere que tú hagas nada. Nada más quiere que te rindas a Él, le rindas tu corazón y mira a Él. Él no está buscando la plata de nadie. Él es el dueño de todo. Cristo murió para que nosotros no fuéramos al infierno. Mas las personas no entienden que jugando con el diezmo están mandando a todas estas personas al infierno. Y nosotros que somos atalaya y tenemos la verdad, ¿qué hacemos? ¿Callamos? Tenemos que hacer algo. Nuestros familiares están diezmando, están confundidos con este evangelio de la prosperidad, yéndose hacia el infierno. Tenemos que hacer algo. Dios nos tiene que dar fuerza. La necesitamos porque tenemos la verdad. Vamos a ponernos de pie. ¿En qué se fija el Señor? En que no olvidemos a los pobres. Los apóstoles le dijeron uno a los otros: ¿qué hacemos con los gentiles? Enséñales que no se olviden de los pobres. Lo cual Pablo hizo diligentemente. Todo está confundido. El evangelio está perdido, está podrido. No hay mensaje evangélico en las iglesias. No hay mensaje para salvación de las almas. Toqué este tema y todo nos lleva a Cristo. Están jugando con las almas de las personas, haciéndoles creer que si no diezman están condenados, cuando es todo lo contrario. Es malo exigir el diezmo, muy malo. Y hay personas que lo hacen sin saber. Oh Padre Santo, te pedimos por Panamá. Líbranos, Señor, de esta situación. Líbranos, Padre Santo, del hombre corrupto. Líbranos, Señor, del lobo, Señor, que carroe, rompe y destruye la iglesia. Tu iglesia, mi Dios. Manda obrero, mi Dios, valiente. Enséñanos, mi Dios. Tú eres nuestra guía, nuestra luz, Padre Santo, en esta oscuridad. Ayúdanos. Tú nos has dado espíritu valiente, mi Dios. Levanta hombres aquí, Señor, que no tengan miedo, que no se avergüencen de ti, mi Dios, que planten bandera y que no importan que digan la gente, digan tu verdad. Pon en el corazón de muchos aquí, Señor, el no importar en las cosas y tener amor hacia ti, y no importando, cuidando la vida, aún perdiéndola por tu causa, Señor. Levanta hombres y mujeres aquí, mi Dios, que puedan pararse y decir la verdad sin avergonzarse, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder tuyo, mi Dios. Levanta hombres y mujeres aquí, Señor, con un corazón conforme a ti. Te lo pedimos. Necesitamos ayuda, mi Dios. Somos pocos, pero vimos esta iglesia con 40. ¿Cómo hicieron, mi Dios? Ayúdanos, enséñanos, Padre. Te pido, mi Dios, envía el Espíritu Santo para que ponga esa carga en nuestros corazones, que nos preparemos, que te busquemos de verdad, en espíritu y en verdad, mi Dios, para poder llevar tu palabra.
Gracias por los que están aquí esta noche, mi Dios. Gracias por abrir los ojos y los corazones, mi Dios. Gracias por cambiarnos. Gracias, mi Dios. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Yo nunca me quedo tan tarde. Por eso le di la oportunidad de los que querían retirarse. Pero era necesario que escucharan esto. No soy yo solo. Y a muchos otros pastores que están viendo la verdad. El Señor le ha placido que en este pequeño lugar se predique su verdad. Y nosotros tenemos que hacer algo con esa verdad. Conoceréis la verdad y te harás libre. Tenemos una misión. Si tú tienes trabajo, nada te impide que lleves el evangelio, porque tienes trabajo. Pablo trabajaba, lleva el evangelio. Tú tienes a quien hablarle de Dios. Dios me le bendiga ricamente, hermano.